Hola compañeros y compañeras y profesor y personas invitadas. Nosotros, Edward y Jorge, vamos a presentarle el avance de los algoritmos para análisis automatizado de imágenes de resonancia magnética y evaluación de diagnósticos en demencias. Solo para introducir el tema nuevamente y recordar el fondo de lo que estamos haciendo, vamos a trabajar con imágenes de demencias. Y las demencias son este diagnóstico o grupo de diagnósticos que están asociados con pérdida de memoria y otros problemas asociados a la cognición humana. El tema se centra en que actualmente las imágenes de diagnóstico para demencias no son utilizadas como tal para hacer el diagnóstico de la patología, sino que se está utilizando para descartar otros tipos de diagnósticos. Y las imágenes que se suelen utilizar son imágenes de resonancia magnética estructural. La resonancia magnética estructural es una técnica que produce imágenes transversales del cuerpo de un paciente y básicamente lo que permite hacer, porque es estructural y no funcional, es diferenciar diferentes tipos de tejido corporal. Para nuestro interés en las demencias, la idea sería poder distinguir, por ejemplo, la materia gris y la materia blanca del cuerpo. En cuanto a los datos y las imágenes que vamos a utilizar, los estamos tomando de la base de datos OASIS, la cual es una base de datos de libre acceso, la cual contiene información sobre pacientes que han tenido demencia o pacientes sanos o incluso pacientes que han pasado de un estado a otro. En nuestro caso, solo vamos a utilizar pacientes que se encuentran en uno de los dos grupos, obviando los estados de transición. Esta base de datos también incluye varias sesiones por paciente. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera sesión de cada uno. Estos datos se descargan las imágenes en formato NIFTY, lo cual es un formato tridimensional. Procesamiento y ground truth. Antes de entrar de lleno en lo que es ground truth, hay que hablar un poco sobre la conversión del formato original, que en nuestro caso es NIFTY, el cual es un arreglo tridimensional de estructuras a un formato que sea capaz de ser leído por OpenCV. Para esto lo convertimos en una imagen de 2 dimensiones, tomando en cuenta el corte coronal. Todas las imágenes NIFTY traen un punto de referencia calculado por la máquina que toma las imágenes. Este punto 0 es relativamente igual para todos los pacientes. En nuestro caso elegimos un Z de 20, puesto que aquí es más fácil distinguir entre materia blanca, materia gris y otras estructuras como son el cráneo. Además del preprocesamiento para el script, nosotros utilizamos ese mismo preprocesamiento para la parte de etiquetamiento manual, del ground truth. Entonces, a partir de esas mismas imágenes o ese mismo corte coronal que se hace para el script, metemos las imágenes, las exportamos del código y las convertimos en PNG, las metemos en GIMP, que es un software de procesamiento de imágenes, algo similar como Photoshop, pero es un software de código abierto. Este programa entonces permite generar las capas manualmente, digamos con clic, ahí puro seleccionar y etiquetar, pero al inicio se estaba haciendo muy tedioso hacerlo solo con el mouse, entonces comencé a utilizar esta tablet, es una tablet como de dibujo, Wacom Intuos S. Entonces eso facilitó bastante el proceso porque, como ven ustedes, las máscaras que están aquí, que son las que se exportan de GIMP, algunas regiones pueden ser un poco tal vez angostas, entonces hacerlo con mouse se vuelve un poco complicado. Con esta tablet fue súper fácil y mucho más fluido el trabajo. Etiquetamos 10 casos, que es solo una imagen de cada caso, porque recuerden que cada caso puede tener muchas imágenes, pero solo etiquetamos la primera de cada uno. Y
tenemos entonces 10 archivos en blanco y negro que son la máscara, para materia gris por aparte y materia blanca. Avances del pipeline. Vamos a empezar con lo que es filtrado. Nosotros utilizamos distintos métodos de filtrado, así como distintos tamaños de kernel. Aunque en estas imágenes no se note mucha la diferencia, a nivel de segmentación hay un gran peso. Por ejemplo, en el average podemos ver que acepta un filtro mínimo de 2x2. Aunque los resultados parecen aceptables, nos complica en cuanto a la diferenciación entre lo que es materia gris y materia blanca. Por otro lado, el filtro gaussiano es el que mejor resultados nos ha dado y es el que estamos utilizando actualmente. Acepta un kernel mínimo de 3x3, sin embargo tiene problema en los bordes. Parece que suaviza demasiado los bordes de la imagen y de ciertas estructuras. El filtro de mediano da un resultado similar al del filtro gaussiano, igual acepta un kernel mínimo de 3x3, pero a nivel de segmentación sí se ha visto que hay mejores resultados utilizando el filtro gaussiano. Finalmente tenemos el filtro bilateral. Este filtro tiene un kernel mínimo de 2x2. El problema con este kernel es que suaviza demasiado las imágenes. Nosotros utilizamos los kernel mínimos, puesto que las imágenes con las que estamos trabajando no son de gran tamaño. Asimismo, el ruido se presenta en pequeños puntos. Para nosotros la ecualización es un punto primordial, ya que estamos utilizando dos métodos de segmentación, los cuales hablaremos un poco más adelante. En la ecualización, lo que conseguimos es los puntos en los cuales se agrupa la mayor cantidad de estructuras por escala de grises. Asimismo, nos permite diferenciar más fácilmente a simple vista ciertas estructuras. Por ejemplo, en la imagen de arriba está la misma imagen que abajo, pero sin ecualizar. Como ven, hay algunas imágenes que se presentan muy oscuras. Y esto no solo nos permite visualizarlas mejor, sino que para el sistema es más fácil de segmentar. Segmentación. Como se dijo hace poco, tenemos dos métodos de segmentación. Uno de ellos le llamamos segmentación por picos. Este consta de generar un histograma de ecualización y buscar cuáles son los picos que nos interesan. Podemos decirle al sistema que nos devuelva los picos que tienen de cierta cantidad de píxeles hacia arriba. O también podemos decirle que nos devuelva los picos en un ámbito específico. Por ejemplo, los picos que están menores a 60 de color. Esto nos permite jugar mucho con cuáles estructuras están agrupadas en qué segmentos de escala. El segundo método que utilizamos para segmentar está basado en percentiles. Me imagino que todos ya están familiarizados con el concepto de percentiles, pero sí, lo que hacemos es básicamente buscar algún punto en la distribución de todos los tonos de gris en la imagen que nos diga qué estructura está representando esa distribución. Entonces, por ejemplo, este es el histograma cru sin ecualización, y si uno por ejemplo segmenta la distribución de los puntajes más altos, probablemente va a sacar la parte más clara de la imagen, que en nuestro caso posiblemente sería el cráneo. Entonces si comenzamos a hacer diferentes cortes. Y algo también que nos dimos cuenta que era muy importante es que una vez que hacemos un corte, por ejemplo, cortamos cráneo y sacamos percentil del cráneo,
ya la distribución es diferente, entonces hay que volver a hacer un histograma y volver a buscar un nuevo corte para la siguiente fase. Y más o menos así es como funciona este método de segmentación por percentiles, es ir buscando más o menos dónde está la distribución de la región en la que estamos, y hacer un corte específico, y ahí tanteamos un poco para arriba, para abajo los cortes, y más o menos funcionó bien. Pero sí, eso lo vamos a ver más adelante los resultados. Por ejemplo, la segmentación del cráneo, y a la izquierda vemos un ejemplo de un caso con picos y un ejemplo de un caso con percentiles. En general los picos funcionan muy bien para algunos casos específicos sobre todo, y este paso de separación únicamente del cráneo involucra trabajar con componentes conectados. Entonces, una vez que uno ya tiene el cráneo, agarra el componente más grande y sería, bueno, una vez que uno ya tiene segmentado lo que esperaría que sean el cráneo, agarra el componente más grande y ese sería el cráneo. El método con percentiles funciona parecido, si no me equivoco está a un percentil 90 para arriba, y igualmente agarra esa sección. Esa es otra persona, por eso la distribución se ve tan diferente. Y luego una cuestión adicional que hicimos con el proceso de percentiles es que agarrando esa forma de cráneo hicimos se expandió la zona del cráneo para ir más allá del cráneo, porque en general debajo del cráneo lo que tenemos es el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, tenemos las meninges, y eso no es parte de materia gris ni materia blanca. Entonces, si logramos expandir el cráneo, podemos sacar más de esa parte, y la distribución probablemente que vamos a tener de materia gris y materia blanca va a ser más pura. Y eso es muy bueno porque lo vamos a mostrar más adelante, pero sacar el cráneo bien de las imágenes es como la clave para que funcione este algoritmo. En los casos en los que el cráneo no se detectó bien, lo demás se cae. Y sí, eso es relativamente un problema, pero ya más o menos lo estamos manejando mejor. Sobre todo en el caso de la versión con percentiles, lo hemos visto que funciona mejor para más casos. En el caso de la segmentación de materia blanca, por ejemplo, tenemos otra vez la versión de picos y la versión de percentiles. Una cosa que no hicimos con los picos, que también se nos fue que una vez que uno saca el cráneo, aquí no está reflejado en la presentación, pero sí se hace. Una vez que uno saca el cráneo, queda un poco de ruido en el fondo. Se ve en ambos protocolos, en método picos y percentiles. Hay un fondo que eso va a afectar la distribución tanto de los picos como de los percentiles. Entonces, en la versión de percentiles hicimos un corte, creo que es por debajo del percentil, no recuerdo ahorita si 50 o algo así, y eso nos permite simplemente dejar lo que parece ser lo más claro, que va a ser gris y blanco, y todo lo que sea negro o un gris muy oscuro se va. Aquí por ejemplo sería el espacio de los ventrículos, que eso es muy importante quitarlo, porque otra vez eso no es materia gris, eso no es materia blanca. La voz del cerebro, que es también un espacio de líquido cefalorraquídeo, también se va, y eso nos ayuda bastante con la segmentación de la materia blanca y la materia gris. Pero sí, con picos, si no me equivoco, hay que sacar un máximo de los picos más arriba para la materia blanca, ¿verdad, Teodoro? Sí, con los picos nosotros lo que hacemos es agarrar los picos más cercanos al blanco para obtener lo que es materia blanca. Pero esto lo hacemos únicamente después de haber retirado el cráneo de la máscara, porque si no van a haber problemas de que agarra estructuras que no debería estar agarrando. O si lo alejamos un poco más hacia el negro, lo que hacemos es que no agarra las estructuras correctas. Entonces, así es como funciona. Con percentiles es la misma idea, solo que tal vez ahí nos sorprendió un poco, porque sí, es como al principio lo intentamos, creo, con la mediana y daba más o menos bien, pero sí, al final lo subimos un poco a percentil 65, y sí, eso ya es suficiente para capturar en general la materia blanca. Otra vez, si el cráneo no fue segmentado adecuadamente, todo va a salir mal, pero sí, si el cráneo fue retirado efectivamente, esto funciona bastante bien.
con algunos errorcitos, que como ustedes verán en ambos casos hay algunos, hay un poco de ruido. Y para eso también utilizamos componentes conectados y se extrae solo el componente de materia blanca que se espera que esté en general conectado, porque materia blanca al fin y al cabo son axones, son un montón de conexiones entre diferentes estructuras del encéfalo. En cuanto a segmentación de materia gris, en ambos protocolos lo que hacemos es a la imagen original quitarle lo que es la sección que corresponde al cráneo y la que corresponde a la materia blanca. Una vez realizado esto, lo que hacemos ya sea por picos o por percentiles, seleccionar los rangos que corresponden a la materia gris. En el caso de percentiles, que es la imagen que tenemos abajo a la derecha, vemos que se define mucho mejor la materia gris, pero se agarra una zona muy delgada. Debería ser un poquito más gruesa. En el caso de picos, que lo tenemos abajo a la izquierda, más bien es el caso contrario. Está agarrando algunas estructuras que no debería estar agarrando. Otra cuestión importante es que la selección de materia blanca en general se utiliza por componentes conectados y el cráneo igual, pero con la materia gris sí tuvimos ese problema de que si seleccionamos por componentes conectados no va a funcionar de entrada, porque como ustedes ven, también es que está muy pixelado, creo que es la palabra, está a una muy baja resolución. Entonces, los bordes de la corteza cerebral en muchos casos van a quedar desconectados porque es muy delgado. Entonces, cuando se trata de buscar por componentes conectados, uno puede simplemente agarrar un pedacito de toda la corteza, y eso no sería lo que estamos buscando. Entonces, una cuestión que hicimos fue retirar esta parte de componentes conectados, y eso hizo que funcionara mejor el script para más casos. Bueno, las métricas. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es, mediante dos for, ir recorriendo las máscaras de materia gris y materia blanca, ir contando los píxeles y así obtener una medida relativa del área que cubre cada segmento. Esto lo dividimos uno entre otro para así obtener un ratio, una razón que es la relación entre las magnitudes de cada área. Esto nos va a permitir tener un valor normalizado para todos los pacientes. A futuro lo que queremos hacer con estos valores es hacer una prueba T, una T-Student, para así, mediante este valor, clasificar las imágenes en pacientes sanos y pacientes con demencia. Para la verificación, lo que hacemos entonces, como tenemos los datos del script, bueno, las máscaras que resultan del script y las máscaras que resultan del procesamiento manual, el ground truth, lo que tendríamos sería uno obtenido por script y uno esperado, básicamente. Entonces, aquí se muestran algunos ejemplos donde sí hay algunas cuestiones tal vez del esperado que se volvieron muy específicas y que tal vez no es tan fácil detectarlas por el script que podríamos modificar. Pero sí, de momento sí es como lo hicimos, y sí se ven ciertas similitudes con algunos errores relativamente bajos en este caso. Pero sí, como van a ver ustedes a la hora de hacer la comparación con script, con un script que usamos para calcular las diferencias, ya se vuelven más notable los errores. No, nuestro primer método de comparación entre lo obtenido y lo esperado era un for anido que iba recorriendo ambas máscaras y comparando píxel con píxel, si ambos son negros o si ambos son blancos, y ir sumando para así obtener un porcentaje de qué tanto son iguales. Aunque el sentido común nos dice que esto es lo correcto, a nivel práctico no lo es.
puesto que estamos comparando toda la zona vacía. Entonces, todos los espacios negros van a coincidir siempre. Entonces, a pesar de que parece la opción lógica y los valores son muy alentadores, estamos comparando el vacío, no solo la máscara como tal. Entonces, a nivel práctico, esto no es factible y no es lo correcto. Sí, de hecho, estos valores que están acá me parece que son de las imágenes que hemos estado mostrando. Y sí, efectivamente se parecen a la máscara del script, a la máscara procesada manualmente, pero después cuando hacemos la comparación con otros casos que sí, ya definitivamente las coincidencias son menos, entonces ahí sí notamos de que algo ahí nos faltaba más en esta comparación. Entonces luego, también recordando parte de los consejos que nos dieron la supervisión, el profe y el asistente, el compañero, que no recuerdo el nombre, lo siento, eh, teníamos una versión alternativa del script, haciendo dos funciones separadas, en la que tenemos un cálculo de falsos positivos y un cálculo de verdaderos positivos. Entonces, lo que se hace es lo mismo que mencionó Edward, se recorre la máscara, se recorren las imágenes píxel por píxel comparando una con otra, pero en este caso más bien es buscar que si por ejemplo la máscara para los falsos positivos, si eh, la máscara que se está buscando comparar tiene un, eh, tiene un sector en blanco y la máscara de referencia no tiene ese sector, entonces se va haciendo un porcentaje más alto. Y en el otro caso de los verdaderos positivos, lo que se busca hacer es más bien buscar dentro de la máscara de referencia cuántas veces la máscara del script logró encontrar esos puntos blancos que tenían que ser blancos. Y eso ya nos da algo quizá más detallado, más específico, que nos dice más información. Entonces aquí están los resultados del primer método. En el caso de segmentación por picos, en algunos casos la segmentación es bastante buena. Véase el caso del paciente 002. Se alcanza un 93% de verdadero positivo. Sin embargo, hay muchos otros casos en los cuales no se logra hacer la segmentación. El método de segmentación por picos es muy bueno en casos específicos, pero no logra cubrir todo el espectro de imágenes que podemos recibir. Para un análisis más generalizado, ocupamos hacer un análisis de segmentación por percentiles. Y ahí también tenemos que estar como pendientes del falso positivo, porque así como el verdadero positivo puede ser muy alto, el falso positivo también puede ser alto, y nos dice entonces tampoco que es muy poco específico el script en encontrar lo que tiene que encontrar. Y bueno, también uno puede ver qué tanto la materia gris la predice bien y la materia blanca no, o al revés. Entonces con este segundo script, el de los percentiles, aquí sí pudimos procesar todas las imágenes con el script, entonces ahí sí obtuvimos todos los datos y graficándolos como para tenerlo aquí más visible. Las diferencias vemos en azul el porcentaje de verdaderos positivos y en rojo los falsos positivos. Hay algunos casos que están balanceados, que tienen casi que igual de verdadero positivo y casi de lo mismo que falsos positivos. Hay otros que pareciera que hay más falso positivo que verdadero positivo, creo que son la mayoría, pero por lo menos el avance que tenemos es que ya efectivamente logramos que el script corra en todos los casos que le hemos puesto, a excepción de algunos casos específicamente con la materia blanca. Con la materia gris parece que no hay tanto problema. Pero aquí está un ejemplo. Este es uno de los casos. Me parece que es uno de los casos que con el otro script no pudimos correrlo, que nos daba error. Y más o menos lo logra hacer relativamente bien. Pero por ejemplo con la materia blanca aún tenemos más detalles que ajustar, porque tenemos un caso 09, un caso 02 y un caso 016 en los que realmente no se logró que la máscara encontrara eso que queríamos que encontrara,
y efectivamente lo que va a tirar si eso pasa es que todo es falso positivo. Entonces, en esos casos nos fue un poco mal, pero es importante decir que en la materia blanca, cuando se encuentra la materia blanca, pareciera que lo hace mejor que con la materia gris. Entonces, por ejemplo, el 2, el 4, el 7, el 8 están realmente prediciendo más el verdadero positivo que el falso positivo. Y la predicción no va tan mal. Aquí hay un ejemplo de uno de esos casos. Aquí muy específico, me parece que el Fornix no fue detectado, pero sí es tal vez algo que se oscurece un poco por el contexto donde está ubicada la estructura. Pero sí, lo que entonces tenemos es el problema ahora, qué hacer con esos casos que vemos que no está funcionando el script. Ahora entramos en la sección de problemas. Nosotros hemos tenido muchas dificultades en generalizar nuestros métodos para todas las imágenes. Como se puede ver arriba a la izquierda, tenemos al paciente 002, el cual hace la segmentación esperada del cráneo. Y arriba a la derecha tenemos el paciente 007, que tiene el mismo comportamiento que el 008, en los cuales, a pesar de que hace la segmentación correcta del cráneo, también está agarrando la materia blanca, lo cual no puede ser, puesto que nos dificulta a la hora de segmentar y elegir estructuras. Ya la estructura conectada más grande no sería el cráneo en sí, sino sería la materia blanca. Abajo a la izquierda vemos que no se está agarrando nada en específico, se agarran segmentos aislados del cráneo, pedacitos de ventrículos, pedacitos de materia blanca. Y abajo a la derecha lo que tenemos es que empezó a segmentar correctamente el cráneo, pero no lo logró segmentar todo. Incluso está agarrando una sección que no le corresponde. Como lo mencionamos antes con los gráficos, si ya podemos como detectar algunos casos en particular que nos dan error. Por ejemplo, este 9, este 12 y este 16, estos tres casos, si no me equivoco, tienen como esta cuestión de que están más oscuros que los demás por alguna razón que no comprendemos muy bien, y eso afecta en general al algoritmo. Por ejemplo, tratando de detectar materia blanca o detectando, esperando detectar materia blanca, lo que agarran es el cráneo. Entonces, ya sabemos que efectivamente el cráneo no fue segmentado adecuadamente. Y con materia gris también vemos que en algunos casos se sale de lo que debería ser, o no agarra completamente la materia gris en algunas partes. Entonces, estamos viendo si estos casos, si podemos encontrar casos que sigan esa misma tendencia, hacer un script alternativo o un patch o algo que funcione para estos casos, o hacer un preprocesamiento para intentar arreglarlos antes de que pasen por el script, que creo que podría ser más viable, pero aún no estamos seguros. Pero sí, esos serían como los principales problemas con estos casos, que al fin y al cabo es lo mismo que dije al inicio, la segmentación del cráneo suele ser el problema. Porque al no sacar el cráneo adecuadamente, la distribución de los tonos va a cambiar, entonces ya no nos va a segmentar también todo lo demás. Y básicamente eso sería. Muchas gracias y estaremos atentos a las preguntas y sugerencias.